Y así va en cada ciudad formando iglesias, proclamando a Cristo. Cuando Él ya no está presente, es lo que hace para mantener el fervor en las iglesias, para mantener la evangelización, más aún cuando cae preso, que nosotros sabemos al final de su vida, un tiempo en que no podía estar con ellos. Él comienza a mandar cartas a diferentes lugares, a diferentes regiones, a diferentes ciudades donde estaba, por ejemplo, carta a los Efesios, carta a los Romanos, los Corintios, y así de esta manera. Y en cada una de ellas, esto es lo que queremos llevar, en cada una de ellas les habla de manera particular, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver en este momento, cuando Él empieza hablando algo poderoso y les dice: he sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús la fe y el amor para con todos los santos. Quiero decir, para con los hermanos, dice. Me parece tan interesante la forma de exhortar a esta iglesia, porque lo hace con una alegría, lo hace de una manera diferente a las otras cartas. Fíjate bien lo que quiero llegar. Cuando Él le habla a los Gálatas, lo puedes ver en Gálatas 1, capítulo 6, Gálatas 1, versículo 6 al 9, Él les dice: me sorprende de que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó, y que pasen a otro evangelio. Allí la exhortación es un poco más fuerte, es como un reclamo, porque han abandonado. Él había ido a sembrar una semilla de salvación, pero se habían apartado de eso. Podrás verlo luego en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, donde dice de esta manera: yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podéis soportar, ni aún lo podéis soportar en el presente. Habla de una comunidad que se ha estancado, como una comunidad que se ha helado, donde les dice: tengo que volver a hablarles de leche. Yo les quisiera hablar de cosas más profundas, pero se han estancado. Pero cuando le habla a los Efesios, Él les habla con una alegría, Él les habla con una esperanza. Fíjense bien que de tal manera que les dice: por lo que no dejo de darle gracias a Dios, dice, porque Él puede percibir en el pueblo de los Efesios un testimonio diferente que no había visto en los otros. Y es que llama la atención, hermano Nelson, cómo el mismo espíritu, o sea, el mismo don que tenía, que Dios le había dado, San Pablo era capaz, si lo podemos llamar así, era capaz de saber diferenciar cómo hablarle a un pueblo que estaba en una situación no similar a la otra, sino un pueblo que estaba totalmente en situaciones diferentes. Le habla a un pueblo que realmente ha escuchado la voz de Dios, ha atesorado su palabra, está haciendo, pues, como lo dice Hechos 2:42, una comunidad bien formada, que realmente dice la primera comunidad, en donde San Pablo dice, elogia, tal vez no lo dice así, pero realmente una comunidad que dice que había un gran amor, una gran fraternidad en todo ese pueblo. Entonces, y llama la atención cómo San Pablo sabe diferenciar entre esa comunidad y la otra. Y no es que nosotros estemos diciendo que San Pablo en esa oportunidad estaba juzgando o les estaba diciendo, o sea, me sorprende, o sea, echándoles en cara, sino que realmente les habla de una manera diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque realmente para cada situación una palabra es diferente. Para cada situación Dios nos va a poner en nuestra mente algo diferente para poderle hablar a un determinado grupo o determinada comunidad. Nosotros, como tenemos la oportunidad con mi hermano Nelson de salir, ¿verdad?, así a situaciones, a comunidades que hay situaciones
diferente, que los lugares cambian o varían de tantas cosas. Entonces, pero realmente nos sorprende cómo Dios llega y hace lo que tiene que hacer y nosotros no lo planeamos, porque el mismo Espíritu es el que se encarga de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vemos la gran necesidad, al igual como San Pablo la veía, un pueblo que realmente había atesorado la fe, un pueblo que realmente dice, o sea, el amor, dice, o sea, la fe, y para con los santos quiero, hermanos, que no dejo de dar gracias, dice San Pablo. O sea, en ese momento podemos decir que San Pablo estaba extasiado de alegría, porque veía en una comunidad que realmente había acogido la palabra de Dios. La palabra había sido revelada, había sido declarada, y esa palabra estaba dando fruto. Entonces, no como comúnmente lo dice en el otro pueblo que le habla a los Gálatas. Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto. O sea, la misma palabra, pienso yo, en el Espíritu me dice el Señor, la misma palabra que le fue proclamada a una, le fue proclamada a la otra, pero el retenimiento que tuvo una fue diferente al otro. Entonces, y por eso es que, o sea, una palabra va a haber alguien que la va a necesitar, y esa misma palabra la va a escuchar otro, y no va a causar el mismo eco, no va a causar la misma sensación que va a causar en la otra persona que realmente necesita esa palabra. Entonces, cuando esa persona dice, realmente el Señor me habló a mí, como a veces decimos, es que me hubiese gustado que viniese la hermana cuando escuchamos un mensaje que nos hablan de, por decirlo así, del amor de Dios, ¿verdad? Del amor a los enemigos. Y a veces nosotros decimos, me hubiese encantado que viniese la hermana porque esas palabras le hubiesen pegado a ella. Cuando nosotros no nos damos cuenta que es Dios que nos está hablando a nosotros. Personalmente nos está diciendo, me está hablando a mí. Entonces, esa comunidad realmente damos gloria a Dios porque había escuchado la voz de Dios. Y no solamente escucharla, porque en una oportunidad, siempre me recuerdo yo de cómo Jesús, en una oportunidad, había mucha gente y Él estaba hablando. Y le dice, ¿verdad?, a aquella mujer, benditos los pechos que te amamantaron. Entonces, ¿y qué le dice Jesús? No le dice ni gracias, ni solamente más benditos son los que escuchan la palabra y las ponen por obra. Es poderoso lo que dice, porque cuando la palabra ha impactado tu vida, hermano, cuando de verdad la palabra de Dios ha atesorado en el corazón, se va a ver manifestada en un testimonio de vida. Así. Y por eso San Pablo está contento, está alegre, da gracias a Dios. ¿Me entiendes? En esta carta, es una carta donde se ve la manifestación de San Pablo alegre. ¿Por qué? Porque él dice, no fue en vano lo que yo fui a hacer a esa comunidad. En realidad hubo gente que atesoró la palabra. Hermanos, nosotros también le damos gloria a Dios por ti que nos escucha y que has atesorado esa palabra. Y esperamos en Dios que pueda la gente comenzar a ver fruto. Porque San Pablo no estaba ahí. A San Pablo le llegaron noticias de cómo los cristianos de Efesios estaban viviendo la fe. El testimonio tuyo y mío, mi hermano, va a trascender, porque más mueven las palabras, más mueve el testimonio que las palabras. ¿Me entiendes? Entonces Pablo ve eso y dice, gloria a Dios, yo doy gracias a Dios, porque cuando tú das un buen testimonio, cuando tú das muestras de santidad, a quien le estás dando la honra y la gloria es a Dios, mi querido hermano, porque la mejor carta de presentación de Dios somos nosotros los que nos decimos llamar cristianos católicos. ¿Verdad? Y por eso dice él, le doy gracias a Dios por lo que yo he escuchado, comunidad llena de fervor. Y yo podría decir también con mi hermano Gerson, nos alegramos de mi hermano, que tú perseveras en la comunidad. Nos gozamos porque hay una renovación carismática que ama la Eucaristía, una renovación carismática, una iglesia católica que ama la oración, que amamos a María, que amamos a los sacramentos, que cantamos con fervor todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y ese es el testimonio que se debe oír. Ya basta de dar un doble testimonio, de una doble vida, que nosotros podamos ser la diferencia, mi querido hermano, en nuestras comunidades. Entonces, y allí no sé, hermano Nelson, se me viene a mí a la mente
cómo realmente a veces cuando nosotros esa palabra ha llegado a nuestros corazones, nosotros somos capaces de transmitirle a otro el mensaje de Dios. Y es que esa fue la misión que le fue encomendada a San Pablo. San Pablo, ¿qué era? Era el perseguidor de la iglesia, pero luego pasa a ser perseguido. ¿Pero por qué? Por el amor que lo movía a Cristo. Pero qué bonito que realmente San Pablo se enamora completamente de Dios, del llamado, de la misión. Se enamora. Y cuando él se siente con eso dentro de su ser, puede transmitirlo. Y qué bonito es cuando realmente transmite eso y se ven los frutos. Y por eso es que dice el mismo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el que es verdadero, realmente un verdadero cristiano, es que se le va a notar hasta en la forma de hablar, hasta en la forma de expresarse. ¿Por qué? Porque realmente dice: yo tengo a alguien que me respalda, yo tengo a alguien que ve mi actuar. ¿Por qué? Porque estamos cansados de ser muchas veces, como decía mi hermano Nelson, de doble moral, que nos presentamos con una cara en la iglesia, pero en la casa quizás somos de otro. Entonces realmente San Pablo elogiaba lo que realmente eran ellos, puramente el testimonio real que estaban dando, y no, o sea, se lo contaban a él y él se sentía alegre. Me parece, me llama la atención, muy poderoso lo que dice mi hermano Gerson, y fuerte también, ¿verdad? Pero me llama la atención algo que pasa más adelante. Fíjate bien, y dice Efesios 1:17: el Dios de Cristo nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, ahí bien, el Padre que está en la gloria se les manifieste dándole espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer. Cuando yo escuchaba estas palabras, cuando yo meditábamos en esto, y cómo es que ya están dando fruto, y cómo es que dan buen testimonio, pero él les dice: ojalá que puedan conocerlo. Se supone que a raíz de que ya conocían a Dios era que habían emanado esas manifestaciones. Pero ¿saben qué pasa? Y yo le decía al Señor: ¿pero cómo es esto, Señor? Entonces Él nos manifestaba a nosotros, con la asistencia del Espíritu Santo, mi querido hermano, de que no habían conocido una dimensión de Dios, y que eso les estaba deteniendo en ese momento poder avanzar aún más. Óyeme bien lo que estoy diciendo. Primero elogia lo que ya tienen, y él dice: ok, tienen una base, ok, ustedes tienen un principio que es muy bueno, tienen ustedes un cimiento, pero yo quiero darles una revelación superior para que no se queden estancados. ¿Entiendes? Y es esto lo que hace. Yo les voy a manifestar y les pido a Dios que les dé sabiduría para que se les manifieste como Padre. Oye, lo que dice, que el Dios de Cristo, a ese conocían los efesios, el Dios de Cristo, nuestro Señor. Pero Él les dice: el Padre que está en la gloria se les manifieste para que lo puedan conocer. Carecían de ese conocimiento. Los efesios no sabían que Dios era su papá. Y eso es lo que les quiere decir. Dios Todopoderoso, el Dios de Jesucristo, el Dios que ustedes adoran, el Dios que ustedes honran, es su papá. La característica de papá dice mucho. Y eso era lo que querían conocer. ¿Qué te viene a la mente, hermano? Cuando dice: Dios es tu papá. Si yo te digo: ok, tú adoras a Dios, pero yo te quiero decir que Dios es tu papá. O sea, realmente cambia totalmente la dimensión de estas personas. Porque si nosotros comparamos un papá terrenal a un papá espiritual, entonces hay una gran diferencia. Pero o sea, ¿cómo realmente un papá terrenal, yo como padre me preocupo por el bienestar de mis hijos? Y al igual de los que nos están escuchando a través de la radio, nosotros sabemos que, o sea, si nuestros hijos necesitan algo, nosotros nos preocupamos por ver de dárselo. Entonces, pero